Hola mi gente, muchísimas gracias por acompañarme una vez más a Personas que Inspiran. Este espacio que no tiene mayor propósito que no sea el inspirarlo, el generar una noticia positiva. Y hoy tenemos un gran invitado, una persona que en días pasados nos dio una noticia que nos dejó un poquito preocupados, pero actos seguidos nos dio otra que nos hizo saltar de alegrías. Les puedo anticipar que es alguien muy conocido, es una persona muy sui generis y que es periodista. Para mí es un honor, es un privilegio hoy poder tener en Personas que Inspiran a Efraín Arce Jr. Bienvenido, Efraín. Raúl, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos a ustedes y sobre todo en un programa que tiene ese título tan llamativo, Personas que Inspiran. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ti por el privilegio de conocerte, aunque bueno, todos los que vemos televisión te conocemos hace mucho. Yo siempre hago esta intro y quienes me siguen pues me perdonan que siempre me repito, pero espero me entiendas, y es que como esto es un programa de redes y que trasciende a las fronteras de Colombia, pues no todo el mundo tiene la oportunidad de saber lo que yo sé, que es quién es Efraín Arce. Pues Raúl, a ver, simplemente si vamos a ir por la parte profesional, pues soy un periodista que comencé a buscar una identidad porque quería una identidad propia. Yo sabía que había muchos periodistas de todo tipo, pero quería buscar una identidad propia, quería buscar algo que fuera para mí, que tuviera mi propio sello. Por eso comencé a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago que sea diferente? ¿Qué hago que sea diferente? Con el riesgo, ojo, con el riesgo, y sé que cuando uno hace cosas diferentes, puede haber mucha gente a la que no le guste, eso es claro, pero también hay gente a la que guste. Entonces yo dije, quiero ponerle mi sello propio. Entonces comencé a explorar, a impartir un poquito de mi personalidad a las notas que yo hacía. Alguna vez en City TV, cuando yo trabajaba en City TV, vi que había una sección, entre comillas, de tránsito, porque era una sección muy malita. Era como nosotros en City TV teníamos el acceso a las cámaras de tránsito de la policía que estaban regadas en distintas partes de la ciudad, y siempre paraban ahí un periodista cualquiera, el que la jefe de redacción, cuando estaba escribiendo en su computador y a eso de las 7 de la noche, levantaba la cabeza y miraba a quién estaba por ahí como desocupado y le decía a cualquiera, Raúl, ven acá y tú haz la sección de tránsito, Jorge, venga, haga la sección de tránsito. ¿Y qué digo? No, pues párese ahí y diga lo que ven las cámaras, diga cualquier cosa. Yo dije, esa sección que es impersonal porque la hace cualquiera, esa sección está desperdiciada, tiene potencial, tiene potencial. Y un día la jefe de redacción me vio a mí desocupado y venga, Efraín, párese ahí, haga la sección de tránsito. Yo dije, listo, di la sección de tránsito como la hicieron todos los demás. Y yo antes de despedir dije, y a todos los conductores, antes de despedirme, les doy un consejo, revisen la batería para que el líquido no esté demasiado bajo, porque si se baja demasiado, esto puede dañar las células de la batería, y su batería pues se le va a dañar y su carro pues, le va a empezar a consumir más dinero. Y me dijeron, oiga, estuvo chévere ese consejo. Al otro día me dijeron, otra vez, venga, Efraín, párese ahí, vuelva a hacer la sección de tránsito. Y yo la hice y metí otro consejo. A los conductores les recomiendo que midan siempre los niveles de presión de las llantas para que sus llantas sean más eficientes y se desgasten menos. En fin, ahí comencé, y luego comencé a salir a la calle y vi una nota de tránsito, y luego hablé con la comunidad y la comunidad le empezó a gustar. Luego denuncié una vía que estaba en mal estado, luego agarré unos bárbaros que los llamábamos en ese tiempo, que son conductores que hacen barbaridades en las vías, que se meten en contravía, que se suben por encima de los andenes, que no respetan los semáforos, que le tiran el carro a los demás, y empecé a grabarlos. Entonces ya era la sección de tránsito con las cámaras de la policía, más los bárbaros, y luego fue más la denuncia con la comunidad. Eso fue en City TV. Cuando yo pasé a RCN Televisión, me dijeron, queremos que usted haga la sección de tránsito. Y yo les dije,
Sí, pero no quiero hacer lo mismo que yo hacía en City TV. ¿Qué hacemos? Hagámoslo distinto. Y alguien me dijo, oiga, ¿por qué no le metemos una moto? Usted se viste con el traje protector de un motociclista, que es como deben andar los motociclistas, y comenzamos con la sección de tránsito, el patrullero RCN, y usted va en la moto. Y bueno, para hacer el cuento corto, Raúl, comencé a salir en la moto y atender a las denuncias de la comunidad, y ahí comenzó a funcionar mi sección. Entonces, para responderte mi pregunta, soy un periodista comprometido con la comunidad, que le importa lo que a la comunidad le importa, lo que a la comunidad le interesa, y que trato en la medida de lo posible de atender las denuncias de la comunidad, mi querido Raúl. Eres un periodista con muchísimo olfato. Mira qué curioso, yo no sabía que el bárbaro de hoy, el bárbaro del día, como le llaman en City, en la sección de noticias, había iniciado justamente contigo, había sido iniciativa tuya. Y definitivamente, pues, exponer a los bárbaros en una ciudad como Bogotá, donde abundan los bárbaros, es algo que genera educación y que genera conciencia vial. Tú decías algo, Efraín, que yo siempre he creído desde el primer día que te vi, y es que tú tienes sello. No solamente tienes sello por cómo construyes tus notas, sino tienes sello en tu decir, en la forma en que narras. ¿A qué se debe eso? ¿Eres consciente de eso? Que cuentas la noticia no en la narración audiovisual, sino en la expresión oral, que la cuentas de manera diferente. ¿Eres consciente de eso? Pues Raúl, yo digamos que soy consciente de que yo intenté ponerle mi sello personal en la medida que no quería impostar la voz. Muy buenas tardes, buenos días, es un placer estar con usted. No, yo no quería impostar la voz, no me gusta utilizar términos raros, extrambóticos, por allá rebuscados que no conozco. Yo hablo como hablo yo. Si tú estuvieras acá y estuviéramos almorzando, tomándonos una cerveza, te hablaría de la misma forma. Y yo dije, voy a hablar como soy yo no voy a impostar, no voy a buscar términos raros, no voy a buscar modismo, voy a buscar como soy yo, a ver si a la gente le gusta. Y afortunadamente gustó que uno fuera espontáneo y que no fuera rebuscado, ni fuera impostado, ni nada de eso. Entonces, pues, sí, Raúl, pues soy así, soy espontáneo de esa manera, entonces, pues, contento de que eso hubiera funcionado. Aun cuando el tipo de reportería que haces es un poco compleja porque suceden cosas muy tenaces en el tránsito, yo percibo de que no hay amarillismo, es consciente esa percepción, que fue lo que me faltó la pregunta, perdóname. Raúl, la idea no es ser amarillista, es ser realista, porque pues en tránsito sabemos que Bogotá es una ciudad peligrosa en materia vial. 500 muertes es lo que básicamente tiene al año Bogotá, y es una cifra que no se ha bajado, que baja, pues hablo de 500, estoy hablando de 500, 490, se mantiene en ese rango durante muchos años. Y accidentes, pues a pedir de boca, todos los días tenemos accidentes, tengo que reportarlos, es mi misión reportarle a la gente, por varios motivos. Primero, porque tengo que reportar que hubo un accidente, averiguar las fallas. Fue falla de que la vía estaba mala, fue falla porque el semáforo no funcionó, o fue falla, por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Fue falla porque los conductores, algunos de los conductores o los peatones, por imprudencia, hicieron algún tipo de imprudencia. Entonces la idea es contar las cosas como son. También, si una vía está mala, bien sea por falta de mantenimiento, bien sea porque el contratista que hizo el trabajo lo hizo mal hecho y se lo robó, porque eso es lo que pasa. Hacen un trabajo ahí que aparentemente queda muy bonito, pero a los 6 meses se daña. Eso es robarse la plata, porque eso es un trabajo mal hecho y se lo robó. Pues hombre, salgo y muestro las cosas, son realidades. Me pueden decir, es que es amarillismo. Usted sabe que esto es lo que está pasando, ¿es cierto o no es cierto? Si usted lo quiere calificar así, pues tiene todo su derecho, pero es una realidad que estamos viviendo, y siempre trato de mencionarlo, como tú decías, como un accidente, como una conciencia, concientizar a la gente. Oiga, si esta gente se estrelló, si hubo muertos, si hubo un herido, si hubo un vehículo que se volcó, pues crear conciencia.
pasó porque el conductor se voló el semáforo, porque hizo una maniobra peligrosa, porque un peatón se atravesó, entonces él tuvo que maniobrar y de esa manera perdió el control. Siempre es tratando de llevarle un mensaje a la gente para que tengamos un comportamiento más cívico, tanto en las vías e igual a los contratistas, llevarles un mensaje de que no se roben la plata, que es un dinero que todos nosotros pagamos. Es que el amarillismo no está en reportar la noticia porque la noticia es la noticia. El amarillismo está en la descripción y en el morbo que uno le ponga en vez de a las causas, que es lo que percibo en su estilo, el morbo que uno le coloca a las consecuencias. Y la verdad, uno lo percibe como televidente y por eso tienes el reconocimiento que tienes. Tu formación como periodista, Efra, ¿dónde se tuvo? Raúl, mira, yo di muchas vueltas. Yo comencé estudiando medicina veterinaria, Para allá luego, vamos. mi padre era el productor ejecutivo y escritor de telenovelas en RCN, entonces yo a veces me volaba de la universidad y me iba a ver las grabaciones de las novelas y me empezó a gustar mucho. Y un día mi papá me dijo, ¿usted quiere cambiar, quiere aprender televisión? Yo le dije que sí. Fui a estudiar a Estados Unidos producción de televisión con la intención de trabajar en dramatizados, porque era la influencia que yo tenía por parte de mi padre, siempre en dramatizados. Nunca he trabajado en dramatizados, el caso es que estudié producción de televisión, comencé como camarógrafo y un excelente amigo mío, un gringo que se llama Jeff King, cuando yo estaba en la escuela en el Canal 10 de Miami, él dio unas lecciones, le dije que si me dejaba acercarme, conocer cómo hacían las noticias, que si me dejaba salir con él, me dijo que sí, y él me enseñó muchísimo y me llevó y ahí me fui apasionando también por las noticias. Primero comencé como camarógrafo y editor detrás de cámaras. Ahí comencé yo, como productor de televisión, pero detrás de cámaras. Y luego, pues, salté delante de las cámaras. Cuando tú quieras, podemos tocar cómo fue que salté. Adelante. Listo. Lo importante es que estás delante de cámara, lo importante es que tienes un sello, lo importante es que haces de ese tipo de noticias una noticia diferente y que uno evidentemente sabe cuando dice el patrullero del aire o el patrullero motorizado o el patrullero RCN, inmediatamente es sinónimo Efraín Arce. De eso no hay la menor duda. ¿De dónde sale la idea de montarte un helicóptero? Bueno, yo comencé cuando yo estaba en la moto, que afortunadamente desde el principio la sección de la moto fue exitosa y fue muy bien recibida. Yo dije, que me encantaría hacer algo más. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Y un día a mí se me ocurrió, oiga, ¿por qué no? Nunca jamás se me ocurrió tener, entre comillas, un helicóptero propio, ¿no? Entre comillas, por supuesto, eso ni es mío, ni siquiera el helicóptero es de RCN. A uno se le puede ocurrir, pero hasta ahí. Sí, yo soñaba con eso como algo muy lejano. El caso es que yo propuse en RCN, oiga, ¿por qué no hacemos un convenio con la policía de Bogotá que tiene helicópteros y hacemos unos pregrabados desde el helicóptero y bajamos y corremos y luego por vía microondas lo mandamos, en fin. Empecé a explorar eso en RCN, se exploró, finalmente el proyecto se abortó, quedó en nada y yo seguí con mi moto, hasta que después se dio la posibilidad de que RCN quiso tener su propio helicóptero para reportar. Y pues me dijeron a mí, hermano, bájese de la moto, súbase el helicóptero y comience a patrullar los aires, a ver cómo nos va con el helicóptero. Y ahí empezamos. Y el helicóptero es súper ganador porque en Colombia hay mucha televisión, hay muchos canales, hay muchos noticieros, pero solamente RCN es el que hace reportería del aire con recursos propios. Eso es algo que también vale la pena abonarle a los ingenieros del canal RCN que fueron muy versátiles y muy inteligentes en la forma de conseguir manejar la señal, porque no es, para los que no saben de televisión, no es nada fácil tener la señal del helicóptero, mandarla a
al canal RCN y de ahí distribuirla. Eso fue un proceso bastante complicado, muchos dolores de cabeza y luego pues fue un éxito total que pudimos explotar gracias al helicóptero y al patrullero del aire RCN. Bueno, ya conocemos al profesional. Hablemos del ser humano. Hablemos de esa persona que yo sé que es un apasionado por lo que estoy viendo detrás tuyo y por los animales. Esa pasión por la naturaleza, por el mundo animal, por los perros, que invito a las personas a que te sigan en redes y vean lo que compartes. ¿Dónde nace? Eso nace desde muy niño. Yo recuerdo, yo tengo la influencia en especial de pues mi padre siempre fue muy respetuoso de la naturaleza y de los animales, pero el amor de mi madre por los animales era absolutamente desbordado. Mi madre creció, pues nació en un pueblito que se llama Abejorral en Antioquia, y pues ella me contaba siempre las historias desde niño, que los caballos, que ella le fascinaban los caballos, que le fascinaba estar los establos, que le fascinaba el olor al campo. Y yo era muy citadino, yo era absolutamente citadino y yo no entendía eso. Pero sí veía el amor de mi madre. Mi mamá veía un perro en la calle, cualquiera, por feo, por sucio que fuera, mi mamá se iba, se acercaba, lo consentía. Y ahí fui comenzando a querer los perros. Desde niño pues tuve algunos perros. Luego cuando me casé pues mi esposa, el primer regalo que me dio mi esposa fue un perro, un labrador. Y luego he tenido perros casi que toda la vida, desde que yo regresé a Colombia de Estados Unidos, por ahí en el 95, nunca he estado sin perros. Y ahora en la última faceta de mi vida tengo 5 perritas, todas adoptadas. Ahí no hay ninguna de raza, todas adoptadas. Han ido llegando, mi esposa es la que ha ido trayendo los perros. Vivimos con 5 perros y 2 gatos, todos adoptados, todos de la calle. Y pues ha sido un amor para mí incondicional. No es un hobby, como me dicen algunos, no es un hobby, es una pasión lo que yo siento por mis perros. Yo también he tenido perritos adoptados, todos mis perritos siempre han Qué sido lindo, ¿no? Qué adoptados, lindo eso. siempre han sido adoptados y bueno, pues nunca he comprado un perro, pero yo digo que no hay animalito más agradecido que un animalito adoptado. De Y uno acuerdo, ve así su es. cambio, como llegan con ese temor y como con esa expectativa e inmediatamente se humanizan tanto que uno dice, espérate, que la cara humano soy yo. Acá el humano soy yo. Efra, perdóname que te trate así, con ese nivel de confianza, pero Dale, dale, así me dicen mis amigos, Raúl, dale. es lo que inspiras, exactamente es lo que inspiras. ¿Quiénes han sido o qué ha sido inspirador en tu vida? Pueden ser personas o pueden ser situaciones. Que si tú hicieras un parteaguas en tu vida, un balance, tú dijeras, bruto, definitivamente a mí esto me generó inspiración y formó el modelo que soy hoy. ¿Quién o qué? Mi padre, en primer lugar, mi padre era un escritor. Mi padre fue el primer escritor colombiano que escribió una telenovela colombiana. Porque antes todas las novelas eran de Corín Tellado y eran novelas Claro. mexicanas. Mi padre fue el primer escritor colombiano de una telenovela colombiana. Entonces, ver la pasión, ver el trabajo de mi papá, la abnegación, la seriedad con la que mi papá afrontaba su trabajo, pues eso me inspiró a mí y eso es algo que le queda a uno. Y eso no se aprende ya de viejo, creo yo, eso se aprende desde niño. Ver a mi papá sentado en la máquina de escribir y luego, porque era máquina de escribir en ese tiempo, nada de computador, y luego ir y ver las grabaciones y ver su entrega, eso a mí me inspiró muchísimo. La forma en la que mi padre me ayudó, me explicó, sin decirme nada, verlo simplemente, para mí fue absolutamente inspirador. Y en materia de noticias, cuando yo comencé a trabajar cuando ya hice mis primeros pinitos en la televisión por mí mismo, pues este camarógrafo que te hablaba hace un rato, Jeff King, es una persona de Iowa, de los Estados Unidos, arriba, un estado pequeñito, medio agrícola, y él fue el que me enseñó mucho de la televisión y me enseñó también mucho de la parte ética y humana. Aprendí mucho de mi amigo Jeff, a quien toda la vida le estaré muy agradecido. Un simple camarógrafo, un camarógrafo editor que me enseñó muchos trucos.
Yo diría que esas dos personas me inspiraron a mí muchísimo. Y bueno, sobre el andar en la vida, uno va conociendo personas buenas y malas, las que lo inspiran a uno también, a personas malaclases, porque Ave Total, de María si se acuerdo, las de encuentra acuerdo, uno, donde uno dice, uy, esta persona me inspira, pero para saber de que yo no puedo hacer esto. de Esta acuerdo. persona me inspira para saber que yo tengo que obrar distinto en la vida. Yo he conocido muchas personas que de un momento a otro han recibido un golpe de suerte y han pasado a ser jefes, y uno ve la transformación humana de la persona. Por eso es que yo he visto por ahí un pensamiento que dice, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder. Y eso lo he visto muchísimo, donde yo digo, pero por Dios, si este tipo era buena persona, mírelo cómo se transformó. Y esas personas también me han inspirado para aprender a jamás acercarme a un modelo como esas personas. Eso es muy válido. Bueno, para las personas que te conocemos por los medios, sabemos que estabas atravesando, gracias a Dios por las noticias que has dado, ya digamos que la página está bastante volteada, que estabas atravesando por un proceso de salud muy complejo. ¿Cómo lo asumiste y cómo te proyectas hoy? ¿De qué te ha servido? Yo cuando a mí me dieron la noticia, pues yo no creía, yo no entendía bien. Cuando el médico me dijo, yo fui donde el médico me dijo urgente, ya, incluso estaba conmigo conversando aquí como contigo, cuando me tocó aquí en el cuello, el tipo cambió la expresión por completo, porque estábamos charlando y me tocó y cambió la expresión por completo, llamó a la secretaria y le dijo, consígamele una cita a este señor ya para una ecografía de cuello y un mapa glandular, pero ya en cualquier parte de Bogotá, y si se la consigue ya, el señor va. Él tiene que ir ya de aquí, eran como las 6 de la tarde, y él dijo, si se la consigue a las 12 de la noche, el señor se va ya a las 12 de la noche y se hace eso, por Sin favor. preguntarte siquiera, era una orden. Él no me preguntó, usted tiene que trabajar, no, le dijo a la señora, a la hora que usted lo consiga, el señor va, la primera cita en cualquier lugar de la ciudad donde haya esos exámenes disponibles, por favor, de una. Ahí yo empecé a ver, yo dije, a mí nunca me ha pasado que un médico pues sea tan contundente, yo dije, esto no puede ser, esto es serio, ¿no? Ahí yo entendí que esto no era jugando. El caso es que cuando pues, me enteré que efectivamente sí era cáncer, la sola palabra cáncer da terror, la sola palabra decir cáncer da terror. Y además yo pensaba que esto era algo que le pasaba a los demás. Cáncer, sí, eso es para pobrecitos. Qué vaina a esa gente que le da cáncer. Eso era lo que yo pensaba. A mí que me va a dar cáncer, eso no es para mí. Y cuando me dio, a mí me costó bastante trabajo asimilarlo, entender lo que es conmigo. Este cáncer es conmigo y es serio y es una realidad. Y pues primero fue un baldado de agua fría, como te dieran una cachetada en estos momentos. Me costó trabajo entenderlo, y cuando lo entendí, pues yo dije, pues bueno, ¿cómo puedo reaccionar? ¿Me puedo morir de pena? Que eso puede pasar. ¿O puedo ignorarlo? ¿O puedo afrontarlo? Pues afrontémoslo. Yo dije, a mi madre es otra inspiración. Mi madre sufrió cáncer gástrico cuando la gente sí se moría, casi que cáncer era sinónimo de muerte, en el año 77, 78. Yo era un niño, mi madre le dio cáncer gástrico, mi mamá lo derrotó y mi mamá murió a los 83 años. Entonces yo dije, pues mi mamá tuvo cáncer gástrico que es más severo que el mío, y en una época donde la medicina estaba años luz de lo que estamos hoy, pues hagámosle con fe, con entusiasmo, que Dios me guíe en ponerme con unos buenos médicos que me den un buen servicio, y hagamos lo que hay que hacer. Y también lo asumí, mi querido Raúl. ¿Qué No, pasa si la medicina no funciona? También, pues, hombre, si me tengo que ir, me tengo que ir, ya. Y me puedo ir llorando y haciendo escándalo, o
me puedo morir pues en paz. Y dije, voy a optar por la segunda, voy a afrontar el cáncer y voy a estar tranquilo. Y creo que transmití esa tranquilidad en mi casa. Totalmente. Y a nosotros los espectadores, y además cantamos contigo, celebramos contigo, saber que los resultados de la cirugía habían sido muy esperanzadores, que eso fue una noticia que tendrá aproximadamente un mes, ¿cierto? Que nos dijiste, uy, Sí. esto pinta muy bien, adiós, gracias. Sí, sí, todo salió a Dios. Yo me encomendé mucho a Dios, a la Virgen, y les pedí pues que fuera lo que fuera su voluntad y que guiaran al cirujano y al equipo médico que me iba a tratar, guiaran, y yo lo sentí así. Cuando yo me fui, cuando me pusieron la mascarilla aquí, me iban a dormir, cuando cuente de 10 a 1, 10, 9, 8, ahí yo me dormí, pero yo sentí que Dios estaba conmigo y que Dios guió al cirujano, porque la cirugía fue bastante compleja, bastante Y sobre todo compleja. por la zona donde está ubicado. Pues, hombre, hubo un ganglio infectado con cáncer que estaba pegado a la yugular. Dios bendito. Entonces, pues había que quitar el ganglio, pero con el riesgo de romper la yugular. Si rompía la yugular, yo me desangraba. Claro. Y el médico lo hizo. Amén. Y también tenía un ganglio infectado con cáncer en las cuerdas bucales. Entonces, se podía cortar una cuerda bucal, Dios mío, no, lo que hubiera pasado hubiera quedado mudo, o hubiera podido quedar con una voz destemplada, hubiera podido, o sea, los riesgos eran muchos. Y a Dios gracias, hasta el momento han salido positivos. Estamos en un momento muy complejo, ya no en lo personal, sino en lo social, porque estamos afrontando una pandemia mundial. Has vivido el insuceso o el suceso, porque todo lo que escucho es positivo posterior a de sufrir esta enfermedad. ¿Cuál es el modelo 2020, julio 2020, que es el momento en el que estamos haciendo esta entrevista, de Efraín Arce? Hoy, ¿cómo te defines? Yo me defino ahora una persona un poquito más calma. Yo soy muy acelerado Yo por también. mi trabajo. Siempre, sí. El trabajo lo acelera a uno mucho. Pero digamos que soy una persona un poquito más calmada, un poquito más esperanzador y más moderado. Eso es, digamos, optimismo, porque después de todo lo que ha pasado, pues, digamos, me siento mucho más optimista, con esperanzas, con muchas esperanzas, Raúl. Y viviendo el espacio de vida que Dios te regaló, viviendo la fortuna de tener éxito profesional, viviendo el momento que te ha tocado en ese entorno maravilloso que tienes, con todo ese amor que te rodea de tu familia, de tus mascotas, de los televidentes que sé que se han manifestado impresionantemente, dándote voces de aliento. Y por eso justamente este señor, Efraín Arce Jr., es inspirador porque es un ejemplo de profesional, de exitoso, que tiene olfato, que tiene intuición, que hace las cosas de manera diferente y que por ello ha trascendido entre nosotros los espectadores. Efraín, gracias miles por inspirarme y por inspirarnos. Gracias por hacer noticia de manera positiva, así sea de un proceso negativo, ver el enfoque, la enseñanza, el cómo esto no debe volver a suceder. Pero por sobre todas las cosas, gracias por compartirnos al ser humano que hay detrás de esa imagen. Mi querido Raúl, para mí ha sido un gusto. He disfrutado enormemente esta charla contigo y pues con todas las personas que nos están acompañando. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por esta invitación y ojalá pues que no sea la última vez, mi querido Raúl. Amén, que así sea. Esta es la parte entonces que usted dice, tac, y ¿cómo es? Y cierra el bisel del casco de la moto. Pues a todos ustedes estén pendientes de la sección de El Patrullero RCN. Un abrazo enorme, bendiciones. Bendiciones, mi querido Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Chao. Gracias, chao, chao.